Hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos agradecidos con nuestro Padre Dios por todos sus favores. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque estás ahora aquí. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que te agrade, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia. Que tu Espíritu nos haga sentirnos siempre, Señor, alentados a continuar el camino que tú nos has encomendado. Padre, perdona nuestras faltas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y agrádate siempre de cada uno de nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, pues una vez más, seamos todos bienvenidos a una meditación más sobre nuestra Biblia, sobre la palabra del Señor. Hermanos, estamos nosotros viviendo momentos especiales, todos estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en que las cosas no deben ser igual a como las vivíamos hace año y medio, hace un año, 8 meses. Sin embargo, respecto a la vida social, salvo el uso del cubrebocas, las costumbres parecen no haber cambiado. ¿Y qué podemos decir en cuanto a nuestra condición espiritual? En cuanto a nuestra manera de desenvolvernos, relacionarnos en la congregación, en nuestra iglesia. Las cosas ahora que ya empezamos a reunirnos de manera regular, en que los aforos a los templos son casi como eran antes de esta situación de salud. ¿Cómo nos conocimos nosotros ahora? Es cierto, extrañábamos el saludo, el encuentro presencial, pero en cuanto a la comisión que el Señor nos ha encomendado, en cuanto a nuestra condición espiritual, ¿cómo es ahora? ¿Es similar a la que vivíamos antes? ¿O en el nombre del Señor nosotros nos hemos propuesto vivir las cosas de manera diferente? Jesús tiene un mensaje específico y especial para cada uno de nosotros. Jesús, lleno de bondad y de misericordia, ve a su pueblo y le entrega el mensaje, las palabras, cubre la necesidad específica que se requiere en esos momentos. La meditación de esta ocasión está basado en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y podemos nosotros recoger el inicio de este capítulo 5, que dice, cuando Jesús vio a tanta gente. En otras versiones nosotros podemos leer, cuando Jesús vio a la multitud, vio a las multitudes. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué es lo que pasa entonces en la mente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué es lo que hace en consecuencia? Si vamos a leer los versículos del 1 al 3 de este capítulo 5, podemos ver lo que nos dice la Escritura. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así lo leemos nosotros en la versión Reina Valera 1960.
Y así lo podemos leer en la versión llamada Nueva Versión Internacional. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta aseveración, dichosos los pobres en espíritu, o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos. Literalmente dice esta versión, el reino de los cielos les pertenece. Examinemos un poco, hermanos, qué sucede en el contexto de este capítulo 5. Yéndonos al capítulo anterior, al capítulo 4, nosotros podemos leer que ahí se narra, se describe el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pasajes tan importantes como lo fue la tentación que tuvo el Señor en el desierto. Leemos también cómo empieza Él a predicar su palabra, llamando al arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento es algo que nos debe a nosotros de conmover actualmente, porque así fue como inició el ministerio del Señor Jesucristo, llamando al arrepentimiento. Cuando ahora hemos estudiado, hemos leído, hemos visto, hemos comentado en ocasiones anteriores, muchas personas no queremos arrepentirnos o decimos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. En este contexto, en este capítulo 4, nosotros podemos ver cómo llama a Jesús a sus discípulos, a Simón y a Andrés y a Jacobo y Juan, pescadores. Unos estaban pescando y otros estaban reparando sus herramientas de trabajo. Estaban con su padre. Sin embargo, cuando Jesús les llama, ellos inmediatamente le siguen, dejando lo que estaban haciendo, incluso dejando ahí a su padre. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces, en ese contexto vemos cómo pues Jesús se movía y vemos el resultado de su obra. La palabra nos dice que Él enseñaba, anunciaba la palabra y sanaba a los enfermos que le llevaban. Por lo tanto, estas actividades tienen por consecuencia que aumenta la fama del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo empieza a ser notado y nombrado entre las personas. Y por lo tanto, grandes multitudes al ver estos milagros, al escuchar sus palabras, al atender el anuncio que les hacía el Señor Jesucristo, empezaron a seguirlo. Dice la palabra, lo seguían grandes multitudes. Entonces, ¿cuál es la reacción del Señor Jesucristo? Bueno, en uno de los mensajes más conocidos no solamente por el pueblo cristiano, sino por muchas personas. En este mensaje llamado Sermón del Monte, que es uno de los más conocidos, el Señor Jesucristo identifica a aquellas personas que habrían de ser felices, es decir, dichosos, es decir, bienaventurados. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus características? ¿En dónde están? ¿Soy yo acaso uno de esas personas felices? ¿Eres tú? ¿Nuestra iglesia está conformada acaso de personas felices en el sentido en que Jesús lo plantea en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo? Cuando Jesús vio a tanta gente reunida, se sienta y empieza
a hablarles. Y les habla de los pobres en espíritu. Y les dice que estas personas que tienen estas características, son los poseedores del reino de Dios. Y reflexionando, hermanos, en esto, resulta un motivo de asombro en que el Señor Jesucristo haga este planteamiento. Quizás para nosotros ahora que conocemos este pasaje, quizás para nosotros ahora que tenemos a Cristo en el corazón, que Él nos hizo nacer de nuevo espiritualmente, estas palabras pasan un poco desapercibidas. El sentido profundo, real, ya no se ha notado por nosotros. Es decir, quizás nos hemos acostumbrado a estas palabras. Pero comentaba un hermano, un estudioso de la palabra del Señor, que el planteamiento de Jesús ante sus seguidores, ante sus discípulos y las personas que le seguían, ansiosos de los milagros, ansiosos de escucharle, ansiosos de seguirle, pues contrasta con lo que posiblemente muchos de ellos esperaban. Y debe de contrastar o puede contrastar en cuanto a lo que muchos de nosotros esperamos de la vida en Cristo. Algo totalmente diferente a lo que plantea la palabra, porque es algo que no enseña el mundo. Pobreza, pobres en espíritu. Quizás tu expectativa al llegar a Cristo haya sido diferente. Se nos haya planteado una serie de hechos afortunados, una serie de hechos de progreso. Y este planteamiento de que los felices, los dichosos, los bienaventurados, han de ser personas pobres en espíritu. Constantemente nosotros nos enfrentamos a la necesidad de buscar una mejor manera de vivir en todos los sentidos, y esto es correcto. Un mejor trabajo, un mejor salario, una mejor casa, un mejor automóvil y posiblemente algunas personas, Dios nos libre, una iglesia mejor. ¿Qué es lo que tú y yo esperamos de la vida en Cristo? Estamos aquí para aprender la manera necesaria para ganarnos el favor de Dios. Estamos aquí para ver la manera en que yo puedo, como el mundo lo plantea, ganar en esta relación con Cristo. Los pobres en espíritu, dice un estudioso, son aquellos que están al final de sus posibilidades. Imagínate que estás tú descendiendo de una montaña con una cuerda, utilizando una cuerda, y que de pronto la longitud de la cuerda es insuficiente para llegar hasta el suelo firme. Estás a unos metros del suelo firme.
Y la única opción que te queda a ti es soltarte y llegar directamente al suelo. Es decir, estar al final de la cuerda. Los pobres en espíritu, y aclaremos esto porque muchas personas, y sobre todo el mundo, en sus motivaciones diarias, nos plantea algunas cosas. Nos dice, por ejemplo, tú eres luz, tú eres un campeón, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera, tú eres un triunfador. Entonces, cuando la palabra del Señor, cuando el mismo Señor Jesucristo me dice a mí, si tú quieres poseer el reino de Dios, necesitas ser una persona pobre en espíritu. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo son? ¿En dónde están? ¿Soy yo acaso una de esas personas? ¿O más allá? ¿Me interesa? ¿Quiero yo ser una persona con estas características? Bueno, la pobreza espiritual va más allá de sentirse mal un momento. Es decir, de posiblemente sentirse preocupado, sentirse con remordimiento, estar anonadado por un tiempo. Los pobres en espíritu son personas que se sienten mal porque se dan cuenta de que su condición no es suficiente para alcanzar estos favores en la nueva vida en Cristo. Porque si tú recuerdas, estas palabras de Jesús nos hablan de alcanzar la dicha, de personas dichosas, bienaventuradas, felices. Y nos habla de personas pobres en espíritu. Nos habla de personas que son perseguidas, que anhelan la justicia, que buscan la paz y activamente sembrar la paz en el lugar en donde ellos están. Son personas que lloran, contrario a lo que el mundo nos plantea. Entonces los pobres en espíritu, podemos leer aquí, son personas que han reconocido su propia condición. Es decir, Señor, con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que yo puedo hacer, no me alcanza. Personas que saben, que están convencidas, que viven poniendo en práctica el hecho de que al estar sin Dios, van a la ruina. Personas que reconocen y viven una profunda y genuina humildad, despojados de todo orgullo. Sucede, hermanos, que muchas veces nosotros, y lo hemos planteado aquí en ocasiones anteriores, tenemos respuestas situacionales. ¿En dónde estoy? Entonces, así me debo de comportar. ¿En dónde estoy? Estas deben ser mis palabras. ¿En dónde estoy? Esta debe ser mi respuesta. Y hemos dicho aquí que, por ejemplo, ante una bendición material, pues bueno, si yo estoy en mi trabajo, yo voy a decir, yo me lo gané, yo lo merezco. Es producto de mi trabajo. Y puede ser cierto que sea esto totalmente honesto y que tú te hayas ganado las cosas a través de tu trabajo, de tu esfuerzo personal. Pero cuando yo estoy en la iglesia y me pregunta el pastor, me preguntan los hermanos, pues entonces mi actitud cambia. Lo que yo en el mundo decía que era por mi esfuerzo y trabajo, ahí yo digo, bueno, ¿en dónde estoy? Estoy en la iglesia, mi respuesta debe ser completamente diferente. Y entonces yo planteo las cosas como es una bendición, es un regalo de Dios. ¿Cómo es mi actitud? ¿Realmente yo vivo, tú vives una profunda y genuina humildad y nos hemos despojado de todo orgullo?
¿Cómo es entonces la persona pobre en espíritu? Un pobre en espíritu, nos dice el estudio, no es alguien con una autoestima baja. No es una persona callada e introvertida. Tampoco hacemos referencia con esto a personas que sufren y que son oprimidas y rechazadas y abusadas. Porque todo esto también lo padece personas que no creen en el Señor Jesucristo, que no le han entregado su vida. Entonces, más que ser personas miserables, son personas que han reconocido su condición espiritual ante nuestro Padre Dios. Cuando hablamos de pobreza espiritual, hablamos de una pobreza absoluta y pública. Cuando el Señor dice pobres en espíritu, estamos hablando de personas que no tienen los méritos suficientes, espiritualmente hablando, para estar cerca de Dios. Esta persona sabe que vive espiritualmente arruinado, lejos del Señor. Es una persona que se ha desprovisto de toda su propia virtud y reconoce su pobreza ante Dios. Los pobres en espíritu viven, muestran una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. El pobre en espíritu no confía en sí mismo, sino que busca la gracia y la misericordia del Señor como la única fuente de vida que existe. No tiene otras opciones, no tiene un plan B. Esa es la fuente de vida para esta persona. Mucho menos el pobre en espíritu se envanece de las bendiciones que recibe del Padre Dios. Y esto en cualquier lugar. Como vimos, no es una persona que guarda una conducta situacional. En la palabra del Señor, nosotros podemos ver algunos ejemplos de personajes que vivieron, practicaron la pobreza espiritual. Hay varios ejemplos, citemos algunos. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre, el Señor les decía, me preocupa esta circunstancia. Y dice la palabra del Señor que sudaba y que su sudor era como gotas de sangre. Sin embargo, ante esta situación, el Señor dijo, que las cosas no sean como yo quiero, sino como tú quieres. El profeta Isaías es otro ejemplo. Ahí en el capítulo 6 de la profecía de Isaías, nosotros podemos ver la reacción que tuvo el profeta cuando vio y experimentó la gloria de Dios. Aquellas voces fuertes, aquellos sonidos impresionantes, aquellas palabras de santo, 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 ante la presencia, ante la gloria de Dios. El profeta Isaías, ¿recuerdas tú sus palabras? Dijo, ¡ay de mí! Sus palabras, su actitud, denotan esa insuficiencia personal
para estar ante la presencia de Dios. Tenemos también el ejemplo del apóstol Pedro. Allá en el capítulo 5 de Lucas, tú has de recordar, bueno, pues que Pedro le dice al Señor Jesucristo, hemos estado trabajando mucho y nuestro trabajo no ha rendido. Echamos la red, no pescamos nada. Hemos estado aquí mucho tiempo esforzándonos nosotros en hacer nuestro trabajo de la mejor manera y las cosas no han salido como nosotros queremos que salgan. Y el Señor le dice, echa una vez más la red. ¿Recuerdas? Entonces, ¿cuál es la actitud de Pedro? Bueno, pues, él le dice, en tu palabra echaré la red. Es decir, fíjate, ¿cómo cambia la actitud? Ellos habían estado trabajando, habían estado intentando hacer su trabajo, hacer lo que ellos sabían hacer. Pero entonces la situación cambia porque vemos lo que pasa después, tú sabes lo que pasa después, la red llena de peces, de pescados, pero porque Pedro le dice al Señor, en tu palabra echaré la red. La actitud, las palabras y la manera de conducirse del apóstol Pedro ponen en evidencia a una persona que vive la pobreza espiritual de que nos habla el Señor Jesucristo. Pero vayamos a Moisés, a este líder del pueblo de Dios que saca a su pueblo de la comodidad en la que estaban en Egipto, los lleva al desierto en busca de la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasa con Moisés? Vayamos allá al libro de Éxodo capítulo 33 y leamos lo que dice la palabra de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Continúa la lectura en el libro de Éxodo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estas palabras, esta actitud, esta manera de enfrentar las disyuntivas, las decisiones, ponen en evidencia a una persona pobre en espíritu. Veámoslo esto más detenidamente. Dios le habla al pobre en espíritu. Es decir, si tú eres una persona pobre en espíritu, como lo describe el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, pues eres una persona acostumbrada a que Dios le hable. Eres una persona que ha sido conocida por Dios y que has hallado gracia delante de Él. Fíjate,
Muchas veces nosotros nos esforzamos por hallar gracia delante de nuestros administradores, delante de nuestros jefes espirituales en nuestro trabajo secular. Pedimos oración por eso, es correcto hacerlo así. Pero aquí la persona pobre en espíritu, tal y como lo dice el Señor Jesucristo, es aquella persona conocida por el Padre Dios. Y aparte que le conoce, está lleno de gracia por la misericordia del Señor Jesucristo delante del Padre. Tenemos esa bendición. El pobre en espíritu, tal y como lo hizo Moisés, pide a Dios que le indique qué camino tomar. No anda el camino y después pide permiso, no. Pide que Dios le indique qué camino tomar. ¿Qué debo de hacer, Señor? El pobre en espíritu quiere conocer a Dios, más que conocer de Dios, más que ser lleno de la doctrina, la teología, ser un maestro de la ley, quiere conocer al Padre íntimamente. Y como vimos en las palabras de Moisés, está convencido de que solamente con Dios puede salir adelante. Está convencido que la presencia de Dios en su vida produce evidencias. ¿Por qué? ¿Por qué produce evidencias? Porque se nota, hermanos. Cuando tú eres una persona que vive y disfruta el camino de Dios, dice la palabra del Señor, no encendemos una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Bueno, el que está lleno de la palabra del Señor derrama bendición a donde va. Convencido de que solamente con Dios puede salir adelante, entonces esta presencia de Dios en la vida de esta persona da fruto, es evidente. Es decir, yo no puedo ser un cristiano de la secreta. Yo no puedo ser un cristiano encubierto. Por eso dice la palabra del Señor, mi copa está rebosando. El pobre en espíritu, aquel que según leemos en la palabra del Señor, ha de ser el poseedor del reino de los cielos, esta persona cree y vive de una manera diferente, contrario a lo que el mundo está dictando. Y esto es difícil, hermanos, de implementar, porque la corriente del mundo es fuerte, llena de aparatosa. Hace mucho ruido, mucho escándalo, nos jala, nos seduce la corriente del mundo. La manera en que vive el pobre en espíritu es contrario. Los dichosos, los bienaventurados, los felices que el Señor enumera en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo han sido nombrados bienaventurados porque viven de manera diferente, de manera contraria a lo que el mundo dicta. ¿De qué manera, hermanos, nosotros, siendo honestos, si hacemos pasar nuestra vida frente a este modelo de vida que plantea Jesús en el Evangelio de Mateo, ante las llamadas bienaventuranzas, ¿de qué manera me comporto yo? Dice un hermano, las bienaventuranzas
son mucho más que buenas ideas o sugerencias. Son mucho más que buenas ideas o sugerencias. Las bienaventuranzas destruyen ideas preconcebidas y nos exponen realmente cómo somos. Revelan nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Cuando somos pobres de espíritu, es decir, que llevamos ante Jesús nuestra real condición humana, entonces nosotros habremos de ser llenos de la riqueza del reino de Dios. Porque quizás tú y yo hemos sido rechazados o lloramos o hemos sido perseguidos o el mundo se ha olvidado de cada uno de nosotros, pero ¿ha sido por causa de Jesús? Actuemos en la honestidad que el Señor nos da la oportunidad de vivir y comparemos cada uno de nosotros nuestra vida delante de esta lista de las personas felices. ¿Quiero ser feliz? Aquí está la respuesta. Y yo quiero dejarte este versículo conocido para ti, que nos refuerza esa manera diferente de vivir, esa manera contraria a como el mundo lo practica o lo predica. El apóstol Pablo vive esta idea, escribe sobre esta idea, sobre esta manera de vivir, allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dice la palabra del Señor: también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Busquemos, hermanos, en oración el favor de Dios para que nosotros vivamos de esa manera como lo dicta la palabra del Señor. Pidámosle al Señor que esta difícil situación de poder elegir esta manera contraria a como al mundo lo plantea, podamos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo vivirla, implementarla en nuestra vida. Hermanos, demos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esa bondad que tú muestras día a día con nosotros, esa misericordia que nosotros podemos ver y experimentar diariamente en nuestras vidas. Tu palabra nos lo ha dicho desde siempre, que solamente por esa misericordia tuya nosotros no hemos sido consumidos, porque hoy todavía, en este momento, tu misericordia, tu bondad sigue teniendo vigencia y glorificamos y alabamos tu nombre. Señor, permite que nosotros estemos contentos de tomar la decisión de vivir la vida como tú la has planteado. Padre, perdona nuestras faltas, bendícenos a cada uno de nosotros, sé con nuestras familias, con nuestra iglesia, cuida al pastor y su familia. A todo líbranos del mal. Gracias, Señor, por estar con nosotros ahora y estamos en tus manos. Y te damos muchas gracias, pidiéndote perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Sigamos gozándonos en la lectura de la palabra de Dios.